esta carretera es la que nos lleva a Granada. Nuestro destino final, bueno, son 3. La misión de hoy es hacer los 3 embalses de Oriente. El embalse de San Rafael, el de San Carlos, y después tenemos, por supuesto, el más famoso, el Peñol, el embalse del Peñol en Guatapé. Y terminaríamos ahí, en uno de los lugares turísticos más famosos de Antioquia. Dice que lo podemos solucionar. Grace al piso. Se complicó. Bastante solitaria, de un toque apocalíptico. La salida de hoy la vamos a hacer con equipo nuevo. Llegaron las botas. Después de 2 caídas que tuve, una la vieron en el video que fuimos a Río Sucio. Bueno, ahí me la di durísimo. ¡Ah! Me la di con una piedra. Ah, rompí el zapato y todo, mira esto. Es que mira con los zapatos que ando. Y ya dije, bueno, basta, me tengo que proteger los pies, voy a hacer la inversión y conseguí este equipo, estas botas. Son de Spartan, no son tan caras como otras marcas, pero tienen todo lo necesario. Se los voy a mostrar. Les hago el unboxing, pero ya las estrené, obviamente. Había que probarlas. Entonces, como ven, tiene los broches necesarios, tiene protección adelante, tiene protección en los tobillos de ambos lados, tiene refuerzos para el cambio. Nada, es un fierrazo. Me siento un poco que voy a tocar en Kiss, pero ya las usé, dan la sensación de que uno va muy protegido. Entonces, bueno, la rodada de hoy la hacemos full protección y nos cuidamos los pies. No, tremendas. Estoy feliz de la llegada de estas botas y poderlas usar en esta rodada. Nos fuimos. Hasta Santuario, después de Marinilla, se hace de un solo carril. Vamos a ver si podemos pasar por un costado. Justito antes del peaje tengo que doblar a la izquierda. Es ahí que agarramos el desvío. Vamos a ver, sin conocerlo, sin mapa, si lo podemos agarrar. ¿Y por qué no tirás el mapa, Pedro? Los misterios de la vida. No, porque tengo el celular en el bolsillo, vine derecho, permiso señor, del triciclo, del mototriciclo, peaje 500 metros, vamos a ver. Sí, vi un cartel que dice Granada a la izquierda. Ay, qué lindo. Muy bien, y giramos acá. Bien, muy bien. Salimos de la autopista. Muy bien. Granada 12, estamos al toque. Tal vez acá. Paradita para explicarles un poco por dónde vamos. Ahí abajo es la autopista Medellín-Bogotá, acabamos de salir de allá. Tengo unas vacas que me están mirando con curiosidad. Como, ¿viste, flaco qué? Hola señora vaca. Hola. ¿Me viene a saludar? No te puedo creer. Hola. Venga. Te puedo saludar. A ver. Venga. Hola. Mira, no tengo comida. No tengo comida. ¿Te acaricio? Venga. Estás muy linda, gorda. Bueno, tengo que seguir. Estoy en el medio de la ruta después de una curva. Qué gusto conocerte. Bueno, amigos, ¿qué hacemos en la ruta? Listo, nos fuimos. Misión de hoy, 3 embalses.
Acá estamos en Granada. ¿Por qué pasamos por acá? Según tengo entendido, ¿qué vamos a agarrar? Un camino destapado, un camino de ripio, una trocha para llegar a San Carlos. Por supuesto, a San Carlos se puede ir por la autopista Medellín-Bogotá y después un desvío, uno llega al toque. Pero lo que queremos es la destapada, encontrar esos paisajes que nos regalan estas montañas. Entonces vamos a buscar San Carlos acá. Mejor ubicados no podemos estar. Es seguir derecho y que la ruta nos saque. Acá en Granada acabo de encontrar este café para frenar, que es el Café de la Memoria Tejipaz. Hay varios lugares así que me llamaron la atención en Antioquia. Daniel es tu nombre. Oh. Sí. Acá me encontré con Daniel. Hola. Contame un poco, Daniel, cómo podemos resumir un poco la historia y cómo se forma este café. Bueno, la violencia de Colombia pues siempre desde su inicio ha sido constante, incluso ahora en el presente. Como tal, Granada fue afectada por allá en los 1980, 1900 hasta los 2000. Y una de esas tomas técnicamente destruyó la totalidad del pueblo. O sea, quedaron casi el 10, el 5% de la población total. ¿Y eso fue por un enfrentamiento que hubo entre militares y guerrilla? No. Aquí Granada es un punto muy estratégico porque, como puede ver, está rodeado de montañas, hay mucho bosque, hay veredas, hay ríos. Y en su momento también había mucha economía. Entonces era una fuente pues de riqueza para los grupos armados. Entonces vinieron a disputarse el sitio. Okay. Entonces esto fue prácticamente entre militares y guerrillas, guerrillas y paramilitares, paramilitares y militares. Todos con Hoy no todos. faltó nadie para Ningún golpear a factor Granada. armado, sí. Qué pesado. Entonces las personas tuvieron que comenzar a aliarse para crear asociaciones. Una de esas también fue el Café de la Memoria. Tejipaz se llama así porque para la paz toca hacer un tejido, hacer una construcción social entre todos. O sea, no es que el mandatario diga, voy a hacer paz y en Colombia va a haber paz. No, toca llegar y hacer una red entre todos los colombianos para que haya una paz. Claro. ¿Y quién monta el café? ¿Cómo nace el café? El café nace de una idea con un viaje a Estados Unidos de doña Claudia. Se dio cuenta pues que por allá comercializan el café de Colombia, pero es un café que en realidad no es de Colombia, o sea, es un café que no tiene los estándares para que nosotros lo tomemos acá mismo en el país. Entonces empezamos a comercializar un café que le dio un valor al campesino, le dio un valor al café y lo comercialicemos de la forma que es. Ok, doña Claudia está relacionada, fue afectada por el conflicto. Sí, ella fue, pues como tal, en el conflicto, ella estaba viviendo acá. El padre de ella fue afectado por la violencia, lo asesinaron. Y también, pues, al ser como tan afectada y acá en Granada, que se ve tanto las asociaciones, pues decidió crear una para apoyar al campesinado. Ok, bueno, creo que llegaron clientes. Daniel, muchísimas gracias, maestro. Acá voy a estar mostrando un poco de café. Además de ser un café que trabaja por una causa noble con los campesinos locales, sus productos son geniales. Esta torta es deliciosa. Gracias a Dios, ya Granada es un pueblo que vive en paz, que pueden trabajar del café y sin ir más lejos yo estoy pasando por acá, paseando sin ningún tipo de problema y nos reciben bien. Gracias Granada, gracias Daniel, gracias Café de Tejipaz. Estaba leyendo una noticia de que el turismo ahora en Colombia es la primera entrada económica del país, le gana al café, al banano y a diferentes exportaciones. Es un país hermoso Colombia. Hay muchísimos lugares por ir, con muchos ecosistemas, pisos térmicos, gente linda para encontrarse y compartir. Chau Chiva. Bueno gente, estamos a 38 kilómetros
de San Carlos. ¡Vamos! Es genial esta ruta, curva contra curva, cerradas, no hay nadie. Ahora no es destapada, no es lo que esperábamos, no es lo que buscábamos, pero no nos importa. Estábamos mal informados, pero la verdad es que simplemente yo imaginé que esta ruta iba a ser de tierra hasta San Carlos. No sé por qué lo imaginé, me dijeron es una muy buena ruta, simplemente nadie me dijo que era destapada. Qué placer, estoy en un estado meditativo, les digo, en esta ruta. Nos deja llevar, se deja llevar, nos dejamos llevar, qué disfrute. Bueno. Dicen que San Carlos es un lugar con muchísima agua, muchísimos charcos, cascadas, y eso es real porque yo pasé por acá ya alguna vez y miren lo que es este río. Uf, así nos recibe San Carlos. ¿Qué tal, Una belleza este río, bastante ancho, y acá lo vamos cruzando con el puente para entrar a San Carlos. Primer destino, pero la represa que estamos buscando, el embalse, no es particularmente cerca del pueblo, así que, bueno, vamos a pasar un poco rápido por San Carlos. Bueno, como les decía, San Carlos tiene mucha agua, muchas cascadas. Esta es la cascada San Antonio. Es muy linda. Te podés meter, obviamente, y descansar. Yo me saqué las botas un rato. Voy a hacer pies al agua. Voy a recuperar energías. Es el mediodía. Voy a tomar un mate y después seguimos al primer embalse. Todavía no hicimos ni uno. Listo. Bueno, después. Salimos de San Carlos y de su hermosa cascada San Antonio. ¿San Francisco? No, San Antonio. Bueno, lo que les decía, San Carlos tiene muchísimas cascadas, muchísimos charcos. Recomendadísimo que se den la vuelta por San Carlos. Si quieren hacer un paseo completo, hacen San Carlos y San Rafael, que es hacia donde estamos yendo ahora. Hay algo que me preocupa y les tengo que ser sincero. Dije 3 embalses, pero yo no sé al que vamos si lo podemos ver. No estoy encontrando en el mapa ninguna ruta que llegue al costado del embalse, o por lo menos no por el camino que estamos yendo. El sistema de embalses de Antioquia es muy interesante, son varios,
Son unos cuantos embalses, son represas que se hicieron justamente para construir hidroeléctricas y generar energía para Antioquia y el país. Creo que la energía también se vende. Lo han logrado de una forma muy bien hecha. Eso, hay mucha agua en Antioquia, la aprovechan, la represan y hacen energía. Bueno, acá no se ve el embalse, está acá al lado. Está acá al lado. Está acá al lado y era lo que el mapa me mostraba. Pastizales, cañas y no se ve el embalse. Sigamos un poco más. A ver un par de curvas más. Acá hay un montón de agujeros. Camión. Bueno. ¡Ay! Se abrió. No lo veo. Pero ahí al lado está. Tengo una idea. Sí, ahí hay agüita. Señoras y señores, llegamos al embalse de Punchina. Y ustedes se preguntarán, Pedro, ¿dónde está? Ahí está, ahí lo vi. Pasa que hay una reja, acá hay una casa y la curva me saca. Está difícil, gente. Bueno, hay una ruta acá que me muestra. Tal vez tengamos suerte, vamos a tener que ir a buscarla. Porque esta ruta, bastante principal, que nos lleva a San Rafael. Ahí está. Pero se ve una agüita nada más. Vamos a ver qué sucede. Tenemos que ver el embalse de cerca, se los prometí. Y es el primero. Van a ser las 2 de la tarde. Pues, ¿qué es esto, Pedro? Qué falta de producción, Pedro. Bueno, vamos a buscarlo. Vamos que se puede, gente. Bien, embalse 1, Punchina. Encontré este mirador. Veníamos por la trochita como corresponde, ya Grace estaba feliz. 3 curvas y llegamos. Vamos a levantar el dron, ahora sí, para descubrir el embalse en todo su esplendor. No tenía ni idea de cómo llegar, entonces eso me pone contento. Lo logramos. Para los que preguntaban sobre el dron, este es el dron, es un Phantom 4. Todavía no tenemos auspiciantes para este canal, pero alguien que oficia de auspiciante prestando estos equipos es la Cifra Impar. Ubicados en Medellín, productor audiovisual, películas, series, documentales. Entonces pueden ver las redes sociales acá. Yo soy parte de la Cifra Impar, por supuesto. Somos un gran equipo de trabajo. Ahí les dejo, les comparto las redes para que nos conozcan. Grace al piso. Estaba guardando las cosas. Se inclinó y se cayó. Se complicó. Se partió la manigueta del embrague. Ni siquiera del lado del que se cayó. Yo no sé por qué. La acabo de ver recién cuando la fui a levantar. No, malísimo. Bueno, vamos a levantarla de una vez.
Y miren lo que se partió. Ahí. Entonces ahora quedó agarrado solo de abajo. Yo no sé si aguanta el viaje y lo que queremos hacer, o vuelvo a Medellín. No lo sé. Este se supone que protege, se dobló y se partió. Qué caída tan estúpida. Y se me partió la del freno. Y esta quedó toda doblada. No, estos Hanseiros son una porquería. Qué caída tan estúpida. Se cayó como se cae cualquier moto cuando está parada. Quiero decir, es una situación normal. Grace. Bueno, voy a seguir andando, yo me voy a arriesgar. Yo creo que se la aguanta. Si veo un taller mecánico, o al menos un montallanta o algo, veo si lo podemos pegar o qué me sugiere. Pero hoy estoy terco y nada, que aguante lo que aguante. Vamos a ver si podemos hacer más camino. Qué bronca y qué bobada. O sea, estaba poniendo el dron en el baúl y se vino abajo porque estaba muy recta, qué sé yo, no sé qué pasó. Se vino abajo y dije, bueno, se cayó. Y cuando la fui a levantar, sentí el tac de que se había partido y vi que se partió la manija del embrague, la leva del embrague. Bueno, vamos a solucionarlo. Este es el río Guatapé y si no me equivoco está nutriendo a las 3 represas, a los 3 embalses, al Guatapé, el Peñol, Pinchuna y las playas allá en San Rafael. Entonces viene y vean cómo nutre allá. Allá es justamente el embalse. Bueno, sigamos. No sé cómo está esta moto. Vamos a ver si nos deja llegar. Lo que fue, fue. Esta es una carretera bastante solitaria y por momentos la naturaleza le gana, entonces da un toque apocalíptico. Llegamos al segundo embalse de 3. ¡Vamos! Son lindos, son lindos. ¿Qué les iba a decir? La manija, la leva del embrague está partida, pero se puede usar. Sigue sobreviviendo. Desde donde se rompió hasta acá no había absolutamente nada. Entonces ahora es llegar a San Rafael y ver si un mecánico nos puede poner, no sé, estoy pensando tal vez una chopita con 2 tornillos que la ajuste y eso lo deje más firme y poder andar tranquilo. Por lo menos hasta que sea lunes, porque hoy es sábado, que sea lunes y podamos comprar una nueva, porque hay que comprar todo el sistema nuevo. Cosas que pasan. Bueno, es un verde muy oscuro. También tengo entendido que acá se pesca mucho. La comunidad y los locales le entran a la pesca, los ves pasando en botecitos. Ahora no veo a nadie. Hay mucha garza, mucho animal. Estos son lugares también que acumulan biodiversidad a la lata, como dicen los colombianos. Vamos a hacer un vuelito de dron para registrar segundo embalse de 3. ¿Será que llegamos al de Guatapé? Vamos, con ganas.
Bueno, acá en San Rafael, Ovalle, maestro, un gusto. Mucho gusto, Julián Dice que Ovalle. Julián Ovalle. Bueno, dice que lo podemos solucionar. ¿Cómo decís entonces? Emplatinarlo por la parte de encima con unos remaches o tornillos autoperforantes como para que se desembale, o sea, como para que no pierda peso, lo que va a ser calidoso. Perfecto, ya con eso lo tenemos mucho más firme y no se me termina de partir del todo. Como para que se desembale. Genial, maestro, mil gracias. Vamos con eso entonces. Entonces no lo tengo que, me decís que no lo tengo que desarmar ni nada, lo hacemos acá. Ahí montado. Listo, espectacular. Vamos con esa. Haciéndole la curvita para la horma donde va el espejo. Hay que cortarle un poquito. ¿Un poco más hay que cortarle? Sí. Vamos a seguir andando, rodando y todo bien. Miren esto. Le pusimos una chapita, Yo no hice nada. Lo hizo Julián. Marañas que le dicen. Ya ven por qué. La tiene atada para solucionar este tipo de cosas. Le puso una chapita, le puso 3 remaches y quedó muy firme. Estamos bien. Vamos a seguir rodando. Vamos a llegar a la Piedra del Peñol sin problema. Terminamos, quedó perfecto el trabajo. Gracias, Julián. Sos un maestro. La tiene clarísima, podemos seguir andando. Creo que no lo cambio nunca más eso porque quedó muy bien. Y aparte me estabas diciendo algo genial. Que en la vida hay que vivir para servir. Porque si la persona no sirve, hagamos de cuenta que no, la idea es que no exista, porque hay que servirle al que necesita en cualquier camino. Gracias, loco. Gracias por eso. Gracias por el mensaje también. Y por desbararnos, que ahora podemos seguir rodando muy contentos. Felicitaciones. Dale, loco, vamos con toda. Bien. ¡Qué alegría! Esta experiencia no creí que lo iba a poder solucionar. Gente, no son ni las 5 de la tarde y tenemos solucionado el embrague, el clutch. Están dando perfecto, están dando maravilloso, está súper firme. Por supuesto, estéticamente no se ve bien. ¿A quién le importa? Podemos seguir rodando. Vamos a llegar de día a Guatapé, vamos a llegar de día al Peñol. Vamos a poder tal vez comer algo porque no almorcé. No, estoy muy contento, gente, estoy muy contento. Gracias, San Rafael. Gracias, Julián. Un maestro. Él me dicen marañas. Y el mensaje que tiró, yo estoy muy de acuerdo. Estamos para servir. Y más cuando es en el camino, cuando es en la ruta. En este caso, él fue el que estuvo con el servicio, pero constantemente lo creó. Tenemos que ayudarnos entre nosotros, gente, que si no, ¿a qué vinimos? ¿A qué vinimos? Bueno, más allá de ponerme profundo y decir bobadas, tengo que buscar la salida. Vamos a tirar el mapa, tiki tiki. Estaba buscando, ¿qué pe? Sí, señor, sí, señor. No vi que se hizo contravía, estaba buscando dónde comer. Me regañó un policía. Me regañó un policía porque se hizo contravía y yo no vi dónde. Bueno, mejor. Me regañaron, gente. Estamos subiendo y subiendo, de hecho me dio frío recién en San Rafael, estaba calentito, se ve que está mucho más abajo de esta ruta que no para de subir. Estamos con unos miradores, ¡guau!, impresionantes, pero de hecho en este momento se está nublando bastante, estamos entrando a la nube, mejor dicho, y hay un accidente. Estoy viendo una ambulancia y hubo un accidente, están trayendo a alguien, están llevando a alguien. No, no fue un accidente. Simplemente están ayudando a alguien, no sé. Bueno, ojalá estén bien. Miren cómo estamos entrando a la nube. La niebla está cubriendo la montaña.
Espero no habernos desviado. No, estamos bien. De hecho, estamos por llegar al embalse. Al embalse. Qué manera de subir y bajar, qué manera de hacer montañas. Autos antiguos, divinos. ¡Guau! Bueno, no tenemos tiempo. Se nos va el día. Esa bocina sonaba mejor que la nuestra, Grace. ¿Qué pasó? El embrague quedó perfecto, gente. Perfecto. No tenemos ningún drama con el embrague. Está firme. Anda con precisión. Y podemos rodar sin problema. Vamos a poder volver a Medellín sin problema. Hasta me estoy cuestionando cuándo cambiarlo porque es un arreglo caro. Entonces estoy viendo que no es necesario ponérmelo a cambiar el mismo lunes, porque lo que hizo Marañas fue un gran arreglo. Los motoqueros nos saludan. Bueno, sí, es un gran arreglo. Me quedó re bien esto. Estoy muy contento. Qué genial encontrar gente así en la ruta, ¿eh? Las botas, lleva un tiempo acostumbrarse a las botas, al uso de las botas. Ya encontré la sensibilidad, ya puedo poner bien. Tuve que levantar la pata de los cambios porque es mucho más ancha la bota. ¡Wow! ¡Qué vista, por favor! ¡Qué linda entrada! Llegamos. 3 de 3. 3 de 3. Sí. 3 de 3. ¡Vamos! ¡Qué espectáculo! ¡Qué espejo de agua! Por favor. ¡Uas! Vamos a frenar acá. ¡Uas! Miren esto, chicos. Gente, miren esto. ¡Uah! ¡Tarán! ¡Sí! Bien, muy bien. ¡Ah! ¡Qué espejo de agua! Por favor. Una belleza. 3 de 3. Llegamos, pero todavía no voy a levantar el dron. Vamos a ir hasta el Peñol, que es una piedra gigante. Chao, capo. Wow. Es una piedra gigante. Si uno llega con tiempo la puede subir. Bueno, después les cuento. Vamos a la piedra que se nos va la luz del día. Está cerrado. Y llegamos al Peñón de Guatapé. Esta piedra de más de 200 metros de altura la podés subir caminando si querés porque fabricaron una escalera hace ya unos años, pero sí, tenés que tener buen estado físico, son más de 700 escalones que tenés que subir, pero arriba igual tenés para descansar, tenés un restaurante, un bar, podés comer, refrescarte y esta vista de 360 grados. Es realmente un referente turístico a nivel mundial para venir a visitar acá en Antioquia.
ay, 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 yo quiero mimos. Y se nos hizo de noche, pero no quería dejar de mostrarles el hermoso pueblo de Guatapé. Todas las casas están decoradas con zócalos pintados en sobrerrelieve donde pueden ver la historia y la cultura del lugar. Además de que las casas están todas pintadas de una forma muy colorida. Y también lo que me encanta son, yo las llamo las mini chivas porque son mototaxis, pero están pintadas y tienen las escalinatas como las chivas gigantes, entonces yo le digo las mini chivas. Gracias por llegar hasta acá, suscríbanse por favor si quieren ver más de estos videos por rutas colombianas y latinoamericanas, likes, comenten, que todo ayuda y si lo comparten muchísimo mejor. Salgan de sus casas y nos vemos en el camino.